Muy buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos nuevamente en este espacio que propone la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica para la formación de voluntarios y voluntarias de este año 2025. Agradecemos de corazón la presencia de Viviana Machuca, que el día de hoy nos va a acompañar. Y antes de comenzar, como ya saben, vamos a disponer nuestro corazón para la oración, especialmente hoy, recordando con mucho cariño a Madre Laura Montoya, la primera santa colombiana, ¿cierto? Fundadora también de la congregación de las hermanas, las bien conocidas hermanas Lauritas, ¿cierto? El Instituto Misionero de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Entonces, llamadas Lauritas, hermanas Lauritas. Entonces vamos a comenzar con la oración del día de hoy, viendo un videíto y una canción, y nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle, ¿cierto?, a Santa Laura Montoya que el día de hoy también nos acompañe en esta instancia y siempre a lo largo de nuestra preparación, ella que fue una mujer que entregó su vida por el servicio de los pueblos originarios. Entonces vamos a invitarles a escuchar el siguiente video. Madre Laura, tú eres pionera de misioneras con la que más, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. Desde los Andes tú contemplabas la selva espesa del Urabá, el llano inmenso, la costa norte, y del sur mirabas la inmensidad, pensando siempre son cuantas almas que con tu celo quieres salvar. Madre Laura, tú eres pionera de misioneras con la que más, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. ¿Cuál es la selva en que tú no añoras posar tu planta al saber que allí los hijos tuyos que son tu llaga, los despojados deben vivir, huyendo siempre de atrocidades que el blanco hermano le hace sufrir? Madre Laura, tú eres pionera de misioneras con la que más, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. Y das tu vida porque a ellos llegue la luz de Cristo y puedan al fin ser las ovejas de aquel aprisco que Cristo mismo quiso reunir, formar el cuerpo suyo en la iglesia y el cielo a ellos se puede abrir. Madre Laura, tú eres pionera de misioneras con la que más, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de
Santa Laura Montoya ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un Ahora en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de los siglos de los por los siglos. siglos. siglos de los Amén. siglos. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Bueno, muchas gracias. Adelante, Alfonso. Gracias, hermana. Bueno, muy buenas tardes, noches, boa tarde, boa noite para todos. Tengo el gusto en esta noche, en esta nueva sesión de nuestra formación, de presentarles a la profesora Viviana Machuca. Ella es colombiana, colombianísima. Eh, Ella es licenciada en Ciencias Teológicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica. También es magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad de Santo Tomás de Colombia y magistrante en Teología Latinoamericana de la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador. Es educadora popular con mucha experiencia en la dirección y gerencia de diferentes áreas, programas y proyectos, así como redes también de la sociedad civil, entidades gubernamentales, desde trabajando desde enfoques diferenciales como infancias, género, migración, víctimas del conflicto armado, paz, construcción de paz y justicia. Y cuenta con casi 20 años de experiencia en la conformación de equipos interdisciplinarios, de estrategias innovadoras, de programas y proyectos de atención, programas pedagógicos, de investigación e incidencia en políticas públicas y movilización social para la garantía de derechos. Se ha desempeñado también en la dirección de áreas como FEI Desarrollo, alianzas estratégicas, incidencia y movilización social con organizaciones no gubernamentales, internacionales y alianzas de la sociedad civil. También se ha desempeñado en cargos en algunas entidades gubernamentales. Entonces, eh, ella nos va a orientar el tema, como ven, por toda su formación y toda su experiencia, el tema de hoy, el tema de la resolución de conflictos, que nos va a ampliar la mirada sobre aspectos ya más hacia la, el- en la convivencia con grupos, con comunidades, con organizaciones sociales, ya que en la sesión anterior yo le comentaba a ella que alcanzamos a trabajar con la profesora Patricia un poquito la parte de los conflictos a nivel más personal o poco más interpersonal. Entonces verán que nos va a hacer una presentación muy completa. Bienvenida entonces, Viviana, nos alegra mucho que nos puedas colaborar y nos puedas orientar en este tema para este grupo de voluntarios y voluntarias de diferentes países, como ya te habíamos comentado. Entonces, bienvenida, tienes la palabra. Bueno, no, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por la posibilidad de dialogar con ustedes en este trabajo tan importante que hacen en un territorio que debe ser de interés y de la preocupación de toda la humanidad, ¿no? Yo creo que cada vez más entendemos, comprendemos la importancia de este territorio para nuestra existencia, para los pueblos también que habitan allí, para los sabedores y protectores del territorio. Yo creo que hacen ustedes una labor realmente muy importante y esta noción o este trabajo intercultural cada vez más se requieren, tanto estamos por lo menos hablando desde el conflicto colombiano, estamos atravesando unos meses de conflictos interétnicos que pues, digamos, nos desafían bastante. Entonces, bueno, sobre eso vamos a llegar les voy a terminar compartiendo una experiencia desde la red en que trabajo. Entonces, bueno, voy a
a empezar acá en compartir mi pantalla. Y bueno, pues decirles entonces que de todas formas vengo de una tradición religiosa donde se ha hecho un énfasis grande en la resolución no violenta de los conflictos. Ya les voy a contar un poquito mi tradición, pero quisiera un primer ejercicio que hiciéramos un poco para arrancar. Por un lado, si en una sola palabra quieren abrir el micrófono, una sola palabra, o escribirla para ustedes, o sea, para mí, ¿qué es el conflicto? En una sola palabra. Si podemos empezar por ahí, quisiera escucharles o leerles, entonces estoy aquí atenta a sus primeras respuestas para que entremos en materia. ¿Alguno se anima a decirla o escribirla? En una sola palabra, ¿qué es para mí el conflicto? Entonces, a ver, les leo, les escucho. Buenas tardes. Yo diría que es desentendimiento o falta de entendimiento. Ok, muy bien, gracias. Hola Viviana. Para mí el conflicto sería falta de comprensión. Falta de comprensión. Gracias. ¿Otros? ¿Otras? Falta de respeto. Falta de respeto. Aquí tenemos otras diferencias, distintas miradas, Confrontación. confrontación. Eu acredito que pode ser olhares diferentes também. Como lugares diferentes, ¿sí? Não, não. Olhares. Miradas diferentes. Miradas. Miradas. Miradas diferentes. Miradas diferentes. Muy bien. Tensión, dicen aquí. Muy bien. Tensión. Listo. Si quieren seguir ahí ubicando sus respuestas, gracias. Y la otra ejercicio para arrancar es si tienen posibilidad de poner caritas o tienen algún emoji, ¿cómo se siente usted generalmente cuando surgen estos conflictos? ¿Qué carita pone? Eso le queda muy fácil a esta generación más joven, pero nosotros también ya usamos las caritas, así que si tienen, ¿qué caritas acá pondríamos? Ajá, una allí como aturdida, triste, sorprendida, ok, como triste, aburrida, ajá, caritas así, muy bien. Ajá, como aterrado, preocupado. Muy bien. Gracias por compartir estos sentires, estas palabras. Una cosa es lo que decimos, apalabramos. Otra cosa también un poco es que las caritas nos ayudan a poner las emociones. Y de eso sí que tiene que ver el tema de conflictos. Cuando yo pregunté aquí, es para nosotros qué es el conflicto, tendemos entonces a asociarlo sin duda porque así tal vez nos hemos criado, ¿verdad? Entenderlo como de manera muy negativa, como confrontación, como tensión. Sin embargo, conflicto no es igual a violencia, ¿no? Ahí vamos como a empezar a repasar, seguramente esto lo vieron la sesión anterior, pero tenemos que, digamos, la mirada sobre los conflictos podría ser muy positiva, podría ser una oportunidad de transformación,
Es decir, no, los conflictos no son sinónimos del uso o el ejercer la violencia, son dos cosas diferentes. Y más bien entonces se puede tratar de una manera constructiva que pueda realmente producir los cambios a nivel personal, social y político, ¿no? O también como lo asociamos mayormente, lo podemos ver de una forma destructiva, en donde pues la violencia se hace presente, en donde la forma de, acá usamos la resolución como categoría y no solución, porque digamos un conflicto realmente no se soluciona, sino se va redimensionando, ¿no? Una vez lo solucionamos o creemos que hemos llegado como a un consenso, aparecen otros conflictos, por eso no hablamos de la solución de conflictos, sino con esto de resolución también damos una mirada dinámica de los conflictos como son en realidad. Acordamos algo y van surgiendo también unos nuevos conflictos, ¿no? Y también nos han enseñado un poco el asunto de que un conflicto se trata de ganarlo eliminando o ganando mi posición sobre la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que ver en este tema tanto el conflicto como una oportunidad, como la diferencia entre conflicto no es igual a violencia. Es decir, hay soluciones, hay posibilidades de resolver los conflictos de manera no violenta y que creemos que por ahí debe estar. Incluso para algunas el conflicto es deseable, ¿no? Es decir, a veces cuando las cosas están muy quietas, cuando no hay diferentes miradas, como ustedes pusieron en sus definiciones, en sus palabras, cuando no está la suficiente posibilidad de dialogar, de ver unas aristas de una situación, pues vemos realmente que pues es problemático más bien, que todo esté muy quieto, que todo parezca como bajo consensos, bajo claridades. En realidad, pues los grupos humanos nos movemos entonces de otras formas en donde incluso el conflicto es deseable para poder eh, cambiar, mover, ¿no? Reconocemos que pasamos desde unos conflictos propios, desde cómo nos sentimos y afrontamos nuestras propias conflictividades internas. También sabemos que hay esta otra dimensión en donde también se mueven los conflictos, que es la familiar y la comunitaria. Sobre todo la pandemia abre una cortina al mundo de cómo realmente el lugar, la casa, es el lugar de mayor riesgo, y en esto estamos de acuerdo quienes hemos trabajado en temas de niñez, que el escenario principal donde ocurren las violencias contra los niños y las niñas es su hogar, es su casa, el lugar de protección, el lugar de promoción, es el lugar donde ocurren mayormente las violencias hacia los niños y las niñas. Igualmente para las mujeres, creo que la pandemia deja claro también un problema silencioso, y es todas las violencias basadas en género para las mujeres. Y también hoy día nos acercamos a las violencias que viven los hombres, también en la violencia intrafamiliar. En tanto hay algunos estudios y ahí hay que animarse a ver las propias estadísticas. Cada vez más se reportan casos de violencia por parte de hombres que mayormente tienen roles del cuidado, ¿sí? Quienes empiezan a denunciar esas violencias generalmente están dependiendo económicamente de sus parejas, tienen un rol en lo que llamamos la feminización del cuidado, como mayormente esos son los reportes que están llegando sobre hombres en los hogares. Entonces, este ámbito intrafamiliar es súper desafiante
Y yo creo que aquí hay que, digamos, ir revisando también esa dimensión. Los problemas comunitarios, ¿no? Ustedes, nosotros que trabajamos en ámbitos eclesiales o de liderazgos comunitarios, pues sí que salen conflictos allí. Y también tenemos unos conflictos, pues que hablaría desde el caso colombiano, un conflicto armado durante más de 6 décadas en este país. Y entonces los expertos en construcción de paz nos plantean que un conflicto como el colombiano va a durar por lo menos el doble del tiempo de lo que duró el conflicto armado para poder tener un ambiente favorable. Es decir, si duramos 60 años en guerra, esto no se va a solucionar ni en 5 ni en 10, sino en más de 60 años que vamos a tener que seguir trabajando la sanación de las memorias, el reconocimiento de la verdad, de la justicia restaurativa que permita que los victimarios puedan hablar y dar la verdad a las víctimas, entre otros. Ahí voy a un poco a terminar en esta dimensión. Pero hagamos un repaso también entonces de algunos elementos rápidamente para poder avanzar. Lo que les decía entonces, una cosa es el conflicto, otra cosa es la violencia, ¿no? Y esta puede verse de muchas formas, pero allá hay que sin duda tratar de diferenciar y tratar de que incluso nosotros y nosotras mismas, porque mire, yo les digo que en este tema, pues herramientas es lo que hay, talleres, además ustedes como voluntarios y trabajadores en comunidades o voluntarios en comunidades, herramientas sobran, técnicas sobran, pero si no tenemos el horizonte claro, que yo creo que es lo importante, pues no se va a dar. Entonces tenemos que tener un horizonte favorable al conflicto, pero no tolerante a la violencia. Entonces creo que es un asunto de cómo se abordan las diferencias y más bien valorar esas diferencias, ¿no? Valorar las diferentes miradas y verlos como una oportunidad. Entonces ahí siempre rescatar que conflicto no es igual a violencia. Esta presentación yo se las voy a dejar, entonces pues allí van a tener también esta información. Y por otro lado, digamos, para analizar esos conflictos, para poder acercarnos a esos conflictos, hay algunas cosas que se ven y otras que no en un conflicto, pero siempre habrá que preguntarnos cuáles son las posiciones de las diferentes partes que están en conflicto, ¿no? Lo que se dice, lo que se afirma, lo que se ve, cuál es esa posición de cada una de las personas en términos del uso del poder cotidiano, de la palabra, ¿no? Eso es una cosa que se ve. Hay otras que se empiezan a ver menos, pero que nos toca revisar en una posibilidad de analizar los conflictos y cuáles son los intereses, qué realmente es lo que deseamos, el para qué esta confrontación o este asunto, este conflicto, ¿no? Y por último, cuáles son las necesidades, lo que debemos digamos, cuáles son las necesidades, lo que cada uno realmente requiere en medio de un conflicto que básicamente se convierte en los porqués. Yo creo que tener claro esta pirámide, aparte de que, pues, volviendo un poco al anterior, que además nos toca también revisar tanto el conflicto como la violencia, ¿no? Y ahí les animo que en la violencia podamos tratar de irla entendiendo cada vez más. Hay una pirámide acerca de la violencia, un triángulo de la violencia que es muy importante. Ustedes sabrán, ahora no recuerdo el autor, siempre lo trabajamos, pero la violencia puede ser directa, ¿cierto? Puede ser indirecta y puede ser, digamos, estructural, ¿no? Por medio de las injusticias, es decir, hay algunos asuntos, la violencia no solamente es el puño, digamos, los golpes,
sino también, por supuesto, palabras, pero también vivimos en unos contextos de violencias estructurales y además, por demás, las feministas afroestadounidenses nos ayudaron a seguir entendiendo la violencia, diciendo que las violencias también son interseccionales. Perdón que no traje este tema, que es uno de los que más me gusta, pero solamente lo menciono porque la idea no es quedarnos en el análisis de la violencia, sino ver la resolución. Pero lo que sí quiero decir es que el tema de violencia hay que también entenderlo. Y cuando hablamos de violencias interseccionales, son aquellas violencias múltiples y simultáneas que no las vivimos igual. En este caso, las estadounidenses, afroestadounidenses nos hacen entender que no todas las mujeres vivimos las violencias de las mismas formas, porque de acuerdo a nuestros cuerpos, de acuerdo a nuestra situación económica, el lugar donde vivimos, pues se interseccionan múltiples violencias. Es decir, no es lo mismo ser una mujer afro en Hollywood a ser una mujer, una niña afro, tal vez diversa en su identidad de género y su orientación sexual en un lugar apartado y en un territorio disperso, ¿no? En esta niña, en la frontera, en sus condiciones limitadas económicamente, allí se interseccionan múltiples y simultáneas violencias que nos ubican en diferentes escenarios. Entonces les dejo también esta tarea de revisar esto de las violencias interseccionales, porque creo que hay que seguir entendiendo la violencia. Pero bueno, como este no es un taller sobre violencia, sino de posibilidad, entonces allí pues seguimos avanzando. Entonces en un conflicto, revisemos siempre esto de las posiciones, los intereses y las necesidades como una forma de analizar el conflicto para ver, digamos, por dónde pueden estar las soluciones. Hay diferentes, entonces, estilos para resolver estos conflictos. Y algunos han hecho este esquema para revisar que entre más evasivos, entre más evitemos el conflicto, estamos mucho más en nuestras zonas de confort, pensando únicamente en mis intereses o en mi tranquilidad, y que se vuelve un tema del ego, como de evado este conflicto porque pues como a mí no me afecta tanto, o pues yo puedo dejar las cosas así, pues como que dejemos esto así. Como yo les decía, la idea es un poco tener una concepción positiva del conflicto, y eso, digamos, y no estamos, digamos, diciendo que en algunas situaciones podamos estar en parte de estas posiciones. A veces hay que de alguna forma, en situaciones, por ejemplo, de muchísimo control, pues uno dice, si hay unos riesgos para la vida, si hay un control absolutista, pues del poder, digamos que uno entiende la evasión como forma de sobrevivir, pero sin duda no es una postura que va a mover las cosas, sino que va a mantenerlas o profundizarlas, ¿no? Entonces, podemos estar como en esa noción de perder en medio de un conflicto, en que pues yo pierdo y pues ustedes pierden y dejemos la cosa así, ¿no? Está como en esa arista. Por supuesto, pasa por personalidades y momentos de la vida donde también entramos en medio de los conflictos a tener una posición más de aquí ganamos, acá hay uno que gana y otro que pierde, yo tengo la razón, realmente así se deben hacer las cosas. Ahí hay un nivel de abordaje del conflicto en el marco de la competencia ganar-perder, ¿no?
que, o sea, no estoy diciendo que yo creo que obviamente uno quisiera este modelo de colaboración, ¿no? Que está mucho más lejos de nuestros egos y de la lógica de perder y donde podemos en medio de las situaciones ver cómo podemos ceder un poco y buscar las formas de colaborar y en que todas las partes sientan que han ganado algo de este conflicto, ¿no? Y hay entonces un asunto también de abordarlo con un asunto de perder, ganar. O sea, yo sé, y generalmente esto pues hay que revisarlo muy bien, quiénes son los que permanentemente ceden en un conflicto, si realmente eso, digamos, tanto la evasión como digamos, ceder en un conflicto están entonces bajo un nivel de poca incidencia, digamos, y de realmente muy cercano a más a resolver a nuestros propios intereses, pero no hay una posibilidad, como dijimos, de que el conflicto se pueda abordar de una forma mucho más positiva. Vamos a volver sobre esto, pero estoy haciendo una introducción rápida para que vayamos a un trabajo en grupos y volvemos a seguir conceptualizando, ¿no? Y esto sigue siendo como ese análisis, ¿no? De cómo se manejan los conflictos y cuáles son como esas posibilidades. Ya hemos dicho que el evitar conflictos pues puede realmente pues dejar las situaciones muy difíciles, ¿no? Pero también cuando se busca la dominación, el servilismo, bueno, ahí hay unos asuntos que de todas formas se relacionan con el círculo anterior a esto. Antes de abordar de las características de, bueno, no, más bien aquí lo abordamos para irnos a trabajo en grupos. Yo creo que estamos diciendo que hay por lo menos 4 formas de resolución, de hacer, digamos, que el conflicto pueda moverse y que depende de las situaciones habría que buscar alguna de estas técnicas, sino otras. Pero por lo menos tenemos claro ustedes como voluntarios, cómo poder resolver las cosas. Por un lado, hay que generar esas condiciones para que las mismas personas puedan negociar, puedan revisar las partes, reconocer, digamos, qué es lo que se está buscando, buscar formas de hacer estas negociaciones, ¿no? Hay otras formas que, digamos, ya sea un asunto de y, digamos, en la negociación buscar que todas las partes ganen, en la conciliación que una de las partes también vaya cediendo o se ceda desde las diferentes partes, pero hay momentos en que necesitamos un arbitraje, ¿no? Un arbitraje que toma las decisiones en ciertas posturas. Bueno, he analizado esto y pues esta va a ser la solución. A veces también hay que tomar esas posturas ante un conflicto que uno ve que, pues digamos, se está extendiendo, que se está generando mucha más violencias en medio de este conflicto. Y pues allí también hay que, en este caso, en el caso de la mediación, también buscar técnicas para mediar. Ya no pudimos entre nosotros, necesitamos una tercera parte. Y cada una de estas tiene como unas características quiénes y qué debe tener un mediador o un arbitraje en un conflicto, ¿no? Cada una de estas tiene, digamos, unas aristas. Pero quisiera que, para que entremos en el diálogo con esta introducción que he hecho del tema, que pudiéramos revisar, dialogar un poquito en grupos para volver y terminar un poco de conceptualizar algunos asuntos. Quisiera introducir que pues la Biblia, que entiendo pues todos tenemos aquí unas creencias similares, sea desde las diferentes identidades de fe en las que estamos acá, pero digamos que para nuestro trabajo y digamos entendiendo que
hay un compromiso en unas espiritualidades liberadoras, en unas espiritualidades comprometidas con las transformaciones, y por eso el compromiso de ustedes también con la Amazonía y todo el trabajo voluntario. Pues seguimos buscando inspiraciones en el texto bíblico que nos permitan como inspirarnos en en cómo seguir avanzando, ¿no? Y pues en la Biblia sí que también encontramos casos en donde no hubo una resolución, ¿no? Y si pudiéramos aquí hacer, yo pensé en algún momento, bueno, recordemos textos en la Biblia en donde hubo una imposición, en donde hubo una negociación, en donde sí, y creo que la Biblia, pues digamos, por ser este grupo de diferentes miradas, tradiciones, tiempos, también podemos encontrar allí formas de seguir como trabajando el tema, pero también si uno ve como la divinidad o el Dios del Antiguo Testamento al del Nuevo, pues para algunos se percibe como que hay un Dios más de la ira, de la venganza en el Antiguo Testamento. Para quienes también hemos hecho una lectura más pacifista del texto bíblico, decimos, sí, el Antiguo Testamento tiene cosas aterradoras, ¿no? O sea, recuerdan la mujer del Levita, me parece que es como de los textos más violentos sobre el cuerpo de las mujeres. Recuerdan que descuartizó a su compañera y envió los trozos de su cuerpo. O sea, entonces es un asunto del Antiguo Testamento de venganzas, de yo te mato y hemos matado y estos vienen y no matan, ¿no? Entonces uno ve realmente la guerra, el dolor, el sufrimiento allí presente, pero a su vez, y vemos un Dios que tal vez se lee como legitimador de esas violencias, y sin embargo en el Antiguo Testamento también hay cosas que se pueden ver como una resolución de Dios de conflictos de manera no violenta, ¿no? Por ejemplo, que iban a ir a la guerra y se confundieron y entonces no hubo guerra, o que se oscureció y entonces se paró la confrontación, o donde vemos procesos de reconciliación y donde a pesar de que se tenía que pagar con muerte, se solucionó las cosas de otra forma. Ya en el Nuevo Testamento, y obviamente desde Jesús y su apuesta, pues podemos hacer una lectura un poquito más pacifista, ¿no? De un Jesús que a pesar de que vienen y lo apresan, lo amenazan, todo eso nunca ejerce la violencia ni siquiera para la defensa. Entonces, y sabemos que en el Nuevo Testamento estaba la expectativa mesiánica de un David que viniera con todo su poder y arrasara con todos esos malos, pero no pasa eso, ¿no? Por eso las tentaciones de Jesús son tan interesantes, ¿no? Vas a tomar el poder religioso, dice las tentaciones, ¿no? Lánzate de aquí, ¿no? O sea, es decir, la tentación era tomar el poder religioso como una vía para resolver los conflictos de su pueblo, o se iba a volver el bonachón de dar el pan, un líder político de su tiempo, o digamos cuál era su rol, como su proyecto mesiánico como un siervo sufriente, como un siervo, como un proyecto que para algunos sería un fracaso, no nos liberó, no tomó las armas y como David armó un reino poderoso, sino un Jesús que plantea pues es ser siervo sufriente, ¿no? Es ir hasta la cruz antes de tomar las armas contra otros. Y ese pacifismo de Jesús tampoco es un pacifismo débil desde mi punto de vista, y perdón que lo diga así, o sea, también vemos a un Jesús muy furioso lanzando las mesas
de los mercaderes, y además diciendo sepulcros blanqueados. Yo no sé cómo podríamos traducir eso ahora, un tal y un, no sé, o sea, habría que ver cuál sería, a qué equivaldría esto de sepulcros blanqueados. Es decir, es un Jesús que, si bien tiene una opción, digamos, no como David, sino el siervo sufriente, eso no significa que no sea claro, de que no provoque el conflicto. Y yo creo que muchas de sus parábolas son provocadoras. Muchas de lo que él arma cuando le indigna a los mercaderes en el templo, pues es armar un conflicto, porque el conflicto es positivo, ¿no? Entonces ahí vamos bien. Pero bueno, lo que propondría entonces es que tomemos unos 15 minutitos para trabajar en dos grupos. No vamos a trabajar el texto de la mujer sirofenicia porque somos poquitos, pensé que era más, pero ese me parece un caso para analizar muy chévere. Y solamente pongo aquí como una introducción, porque si uno pudiera analizar en ese encuentro de Jesús y la mujer sirofenicia, cuáles son sus intereses de cada uno. Jesús estaba cansado, quería descansar, quería apartarse, normal, ¿no? Y bien que quería hacerlo. Pero también está el conflicto y los problemas que tenía la mujer sirofenicia, su hija enferma, una mujer negra, porque digamos, cuando se habla de que es una mujer sirofenicia, es una mujer egipcia, digamos que viene, es una mujer negra, y uso esta categoría negra con, por supuesto, desde los estudios pues afros, en donde reivindican esta categoría, o afro, digamos. Y cómo se arma un diálogo tenso, porque la respuesta de Jesús no es nada amable, ¿no? Como si ustedes hacen una lectura crítica de la respuesta de Jesús sin idealizarlo, pues Jesús tiene una respuesta agotada, etnocéntrica, ¿no? Yo no vine a ustedes, yo vine a los míos. ¿Y cuál fue la posibilidad de la respuesta de esta mujer sirofenicia que dice, sí, yo te entiendo? Sabes que sí, pero aún así, hasta los perrillos, los perros tienen derecho a las migajas que caen de esa mesa, ¿no? Entonces, una respuesta que a Jesús le transforma y que le hace caer en cuenta, dice, miércoles, o sea, la estaba como embarrando aquí, y pues hay que, se soluciona, digamos, ese diálogo tenso de otra forma. Pero bueno, dejándoles ese texto, lo que les propongo es que nos dividamos en dos grupos, que hagan una pequeña lectura. Yo sé que hay una que es más larga, que es Génesis 33, de 1 al 16. Ese, ustedes recuerden ahí entre ustedes el conflicto entre dos hermanos, que pues uno de ellos había robado toda una bendición, todo un asunto muy importante para su cultura, y cómo la próxima vez que se hubieran visto, pues era para matarse, ¿no? O sea, esa era la ley, había que matarse ahí porque esa era la lógica. Y entonces, ¿cómo fue que se reencontraron? Entonces, si ustedes pueden hacer esa lectura y hacer una lluvia de ideas sobre cuál es la situación y cuál fue la propuesta que nos da, o cuál es la propuesta que nos da el texto para la resolución de ese conflicto. Y vamos a leer Mateo 18, 15 al 17, son solo dos textos muy cortitos, pero que Ruta nos propone ahí en Mateo 18, 15 al 17 que debemos tomar. Entonces, si quieren, yo sé que la hermana Lisset nos va a ayudar a hacer los grupos, pero bueno, antes de los grupos, hasta aquí, alguna pregunta, comentario, reacción, son importantes también. ¿Vamos bien, humanitos, que vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Bien, perfecto.
Bueno, mi estimada Viviana, soy un quichua amazónico de Ecuador, de la nacionalidad quichua. Mm, Bueno, haber captado algunos principios sobre los conflictos. Bueno, yo manejo desde dos puntos de vista. Uno, la parte occidental o europea, otro desde la cosmovisión de pueblos y nacionalidades. claro. Entonces, en ambas instancias existe, existen los conflictos. Eh, pero sin embargo, hay muchos valores muy diferentes eh, en la parte de la cosmovisión de pueblos. Yo hablo desde mi cultura en particular, respetando otras culturas de la cuenca amazónica. Claro. Entonces, a lo menos a nosotros nos han introducido esa transición de la vida de padres a hijos, es el disciplinar con el ají en la vista, con el tabaco en la boca, en la nariz y la ortiga. Esos son los tres normas muy importantes desde la niñez. Mientras llego al problema que es el conflicto, desde el punto de vista occidental europeo, hablan que eso es un castigo. O sea, no connota el entender lo que nosotros disciplinamos. A lo menos a mí hasta ahora hay otros adultos mayores me ponen el ají, me ponen el tabaco, pero jamás he perdido la vista y estoy así como estoy expresando, sano, inteligente, trabajador, que apoyo y dinámico. Entonces, a eso yo me refiero de que debemos también, particularmente quienes estamos formando como voluntarios, que estamos, yo a lo menos convives con la comunidad, entonces en todos los programas es ese valor que se practica, desde los niños hasta los adultos. Claro que sí, ahora hay, al pasar los 435 años de la colonización, entonces hay una aculturación. Ahí viene la confusión de los valores de los conflictos. O sea, unos hacen caso de la cosmovisión, otros acogen la norma regular. Entonces, no nos ponemos de acuerdo entre los mismos quichuas de la misma nacionalidad. Pero sin embargo, hoy, a lo menos en el Ecuador, hay una Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. Entonces, a lo menos esa instancia sí les faculta en los estatutos de gobernabilidad a los pueblos y nacionalidades, en particular del Ecuador, de que él es la máxima autoridad a nivel de la provincia donde que estamos. O sea, se puede regular a diferentes problemas que se pueden mediar, pero sin embargo, las citas que usted realizó eh, en ciertas presentaciones, o sea, requieres la formación por procesos, porque no es únicamente una pequeña capacitación y acoger, hacerles esta mediación de conflicto, tan, peormente puede salir con muchos problemas o con muchos conflictos. Entonces, hay que tener ese nivel de liderazgo de paz dentro de la comunidad. Bueno, yo hablo un poco de esto porque estoy en la formación de liderazgo de paz. Entonces, hay algunos procesos. Entonces, yo pienso de que los que vamos a estar netamente en la comunidad, entonces, no podemos entrar directamente como mediadores directos, más bien tenemos que interactuar el aprendizaje conjuntamente, simplemente apoyar ciertas debilidades para que de esa manera seamos respetados del uno al otro.
Entonces, ahí va viendo ciertas resoluciones de los problemas que, que se ve a diario em, las violencias que existen dentro del hogar, dentro de la comunidad, en ciertos programas. Entonces, hay que, bueno, a lo menos yo en la comunidad siempre resalto inculcar particularmente esto constantemente en todas las asambleas comunitarias. Entonces, eso también yo estoy haciendo la parte de integración de que en los pueblos y nacionales, porque dice la normativa que hay que reunirse únicamente los socios o las socias, entonces solo ellos, entonces ¿dónde están los niños y los jóvenes? Entonces todo eso tiene que estarse en conjunto para que de esa manera la niñez también vaya entrando en proceso de formación. Entonces yo pienso es muy interesante el interaprendizaje de este equipo que estamos. Muchas gracias. Sí, no, muy de acuerdo. Yo creo que en esta noción intercultural se trata justamente de valorar estas otras formas, porque fíjate que Occidente, por ejemplo, y voy a hablar un poquito de eso más adelante, es en este conflicto armado colombiano estamos justamente enfrentándonos en este momento sobre las sentencias y sanciones de una jurisdicción especial que tiene un enfoque de una justicia transicional y restaurativa. Y creo que lo que estamos haciendo es cuestionar esta lógica de que las cárceles es la solución. ¿Cuál solución? O sea, Occidente ha pensado que es que, y ahí tenemos gobiernos que se están haciendo famosos por tener grandes cárceles y ojalá pues les recibimos aquí eh, delincuentes en una cárcel, como si el proyecto de la cárcel fuera un proyecto restaurativo, como si la gente que entrara a la cárcel fuera a salir mejor o con un proyecto de vida claro. No, o sea, sabemos que las cárceles no solucionan nada y que por el contrario, en el caso de las cárceles para el conflicto colombiano es el silencio. Entonces, sí, condenan a una persona tantas décadas o tantos años, pero esa persona, aunque quiera y lo diga la justicia ordinaria, quiero contar lo que pasó, quiero contar dónde hay una fosa común, donde yo puse cuerpos, toda esa verdad que requieren las víctimas se queda también en las cárceles y eso no es justo para quienes están en medio de un conflicto buscando sus desaparecidos, buscando la verdad. Y yo creo que digamos, ustedes en estos valores que planteas desde la cosmovisión, creo que hay mucho que aprender. O sea, es una justicia que que no aísla, sino que pretende justamente restablecer, retejer la comunidad y los daños. Yo tengo muchas preguntas sobre eso al respecto de cosas que yo sí creo que no toda la justicia restaurativa y demás tiene que tener lugar. Y perdón, ahí, por ejemplo, en caso de pedofilia, de violaciones, uno dice, bueno, en este caso yo no sé hasta dónde y si es válido, y acá estoy entrando dilemas fuertes, pero pues si es una persona que va a seguir haciéndole daño a la comunidad, no sé, ahí todavía tengo esos dilemas y yo creo que la justicia, en mi caso, que tengo un abordaje, digamos, vamos a decir, occidental, pues yo sí creo que la justicia restaurativa también tiene unos límites y hay algunas cosas que también se tienen que resolver de otra forma, especialmente cuando tiene que ver con niños, niñas, adolescentes y demás. Pero bueno, parte del debate, o sea, acá yo no traigo que pongo algunos elementos al debate. Pero bueno, hagamos entonces esa lectura. Si entonces quieren, nos dividimos en grupo y tendríamos estos 15 minutos de diálogo entre ustedes. Un grupo entonces tomaría, ya dijimos Génesis 33 del 1 al 16 y el otro Mateo 18, 15 al 17
Y si haciendo esa lectura, pues ustedes nos comparten, si escogen a una de las personas que puedan ayudarnos a hacer como pues recoger la exposición de lo que trabajaron en grupos, y volvemos un poco a seguir en esta conceptualización, si les parece. Entonces, bueno, hermana Lisset, ahí Sí. quedamos en sus manos. Bueno, entonces, primero entonces la sala 1 va a tomar el texto de Génesis 33 del 1 al 16 y esa sala está compuesta por Alfonso, Héctor, Iván Santos, Mariela, Mónica y la profesora Silvia. Entonces, para que ya sepan que Génesis capítulo 33 del versículo del 1 al 16 toma esa sala 1. La sala 2 que tomaría Mateo capítulo 18 del 15 al 17, está compuesta por Emiliano Medina, Guillermo Licuy, Luz Mercedes, hermana Marbelis y Mario. ¿Ya? Entonces ahora se les va a abrir se va a aparecer una solicitud que den OK. Y si alguien en sus grupos también puede ayudar con el tiempo, démonos entonces, si son las 7, digamos, no, 7:15, 7:17 para poder volver a plenaria. ¿Sí? Si les parece. Sí. Vamos de todas maneras a avisar por el grupo de WhatsApp. Perfecto. Digo, de WhatsApp, sí. Entonces, 15 minutitos a partir de ahora, tienen que dar OK. Les va a aparecer un mensaje en la pantalla y tienen que dar OK para ingresar a la sala. Nos quedan todavía 3 en sala. Sí. Luz, Ya. ¿le apareció? Iván, ¿le apareció el mensaje? Vamos a parar la grabación. Desde ahora ya. Bien, bueno, ¿cómo nos fue en ese trabajo en grupos? Sí, tal vez el grupo 1 puede su vocero o vocera compartirnos, lo agradezco. Ahí están regresando todavía de las salas, me parece. Ok, perfecto. Muy bien. Listo, creo que estamos, ¿cierto? Sí. Bien. Bueno, pues muchas gracias por tomar el tiempo ustedes ahí para el diálogo en confianza. Entonces, si la persona del grupo 1 nos puede compartir como algunas ideas generales, lo agradezco. Bien, me han elegido como vocera del grupo. ¿Me escuchan? Se escuchó un poquito bajito para mí, pero no sé si para... Sí, está bajito. ¿Ahí me escuchan? Sí, un poco mejor. Mejor, bien. Entonces, como le decía, me eligieron como vocera del grupo y creemos que, de acuerdo a la lectura que hicimos, que si bien nos faltó un poco de contexto para poder interpretar por completo el mismo, creemos que prima el ítem de negociación, ¿sí?, para la resolución de esa situación, que no sé si determinarla como conflicto, pero sí es un acuerdo, una negociación de manera constructiva, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Porque vemos que existen entre estos hermanos valores, ¿sí?, que intentan justamente primar ante la situación que los diferencia para disminuir justamente que los aleja, y que justamente involucran
intereses de ambas partes. Y bueno, estamos ahí entre negociación o mediación, pero entendemos que una es la segunda parte de la otra. Gracias. ¿Alguien del grupo quiere agregar algo? Bien, sí, yo creo que efectivamente, sí, adelante, quiera participar. No, discúlpame, quería proponerle a Héctor que de pronto nos comentara también un poco lo que comentaban en el grupo. Sí, claro que sí. Tengo hoy serenata de fondo, pero bueno. Decía que me pareció muy particular la posición de los dos personajes, Jacob y Esaú. Yendo un poquito atrás en el texto, no tanto, pero sí el capítulo anterior habla de la lucha que tiene Jacob y queda malherido, ¿no? Entonces se encuentra Jacob ante Saúl en una posición muy vulnerable, donde está malherido, está con su familia, con sus niños, con sus mujeres, sus animales y se tiene una posición inferior ante el poderío que pueda tener Saúl, ¿no? Y ante esta posición vulnerable se entrega completamente, se postra, se pone de rodillas y se ofrece en intención de que no le hagan de pronto más daño a él ni a su familia. Pero es muy valerosa también la posición de Saúl que reconoce este gesto y no se aprovecha de esa vulnerabilidad que tiene su hermano, ¿no? Al contrario, le dice luego como me quedaré contigo y luego más bien cada uno tome su camino y acepto pues que tengas esa disposición de estar o de entablar esta conversación conmigo. Y le dice no quiero quedarme con lo tuyo, tú quédatelo porque yo ya tengo lo mío. Entonces me llamaba la atención esas dos posiciones donde no hay provecho del uno contra el otro. De acuerdo. Sí, yo creo que es un texto que nos puede enseñar mucho sobre bien la reconciliación, ¿no? Que yo creo que está pues, un paso muy posterior, es decir, los diálogos, la mediación, la negociación, no necesariamente tiene que llegar a una reconciliación. Como creyentes, creemos que sí es posible, que ese sería el horizonte deseable. En este caso hubo una reconciliación, pero también hubo un tomar los caminos, cada quien. Es decir, que no toda la solución de los problemas es seguir juntos y seguir feliz, o sea, digamos que no todos los problemas se tienen que resolver, digamos, en esta línea que pensábamos, ¿no? Ay, qué bien que los hermanos ahora van a estar juntos y van a cambiar. No, pues también parte a veces de la solución es reconocer, reparar. Me parece que este texto podríamos leerlo también en clave de reparación. Un hermano le había hecho muchísimo daño al otro en tanto robó la bendición del primogénito y esto era toda una noción de bienestar en la vida, de prosperidad, la lógica de tener familia, ¿no? Se le había hecho un daño simbólico muy fuerte y seguramente después de muchos años, lo que pasa es que, claro, después de muchos años de un conflicto donde no se hablan, donde no se han vuelto, que era el miedo, entonces también de Jacob allí, de pues el otro cómo va a reaccionar, pero cómo su estrategia fue ir dando pasos, ¿no? De ir enviando símbolos de no venimos a una confrontación, sino te estoy poniendo como lo más preciado para mí. Uno podría hacer lecturas críticas allí muy fuertes, ¿no? De que mandó, bueno, adelante, pero más allá de estas lecturas críticas del texto, yo sí creo que son gestos de desescalamiento del conflicto, ¿no? Yo creo que fueron gestos
que fueron dando, abonando el camino para el reencuentro, para el reconocimiento, pero también para seguir los caminos cada uno y cada una en paz, ¿no? Yo creo que eso también hace parte y nosotros, digamos, quienes además acompañamos desde una lógica donde se atraviesan, por ejemplo, en las iglesias, las parejas, ¿no? O sea, ¿quién dice que estas posiciones de no tienen que vivir juntos por siempre y ver cómo van a hacerlo? Pues yo creo que cuando también hay procesos que reconocemos que han pasado las líneas, que digamos lo más sano para cada uno y cada una y para los hijos que están en medio de situaciones también muy diferentes, muy difíciles de vivir las violencias intrafamiliares, la desintegración, pues uno dice, ¿qué tal si cada uno también toma un camino con respeto, con cariño? No, desde mi punto de vista, no todo tiene que solucionarse y vivieron felices para siempre. Creo que este texto nos da y se reconciliaron, hubo gestos de reparación, que la reparación es un horizonte muy importante, una promesa, pues un sello de una promesa, no una repetición, sino un vámonos nuestros caminos cada uno en paz y seguir. Entonces, no todo en la resolución de conflictos es y vivieron felices para siempre, sino que también se reconciliaron y cada uno, cada una también puede seguir construyendo sus proyectos con un amor, un respeto a la distancia, ¿no? Entonces yo quería traer ese texto y creo que efectivamente el tiempo es corto, hay que seguir trabajándolo, pero sí nos da estas nociones de actos que van desescalando el conflicto. En el conflicto a veces la tendencia y los egoísmos es más bien cómo te hago más daño, cómo te mando mensajes mucho más contundentes de que estoy muy furioso, como en vez de desescalar, se van como agregando cosas que van armando problemas mucho más grandes. Entonces yo creo que también es un llamado a cómo buscamos estrategias de desescalamiento, de también, sí, como esta posibilidad de reencuentros o de encuentro en medio de un conflicto, pero cada uno bajando y más bien dando lo mejor de sí. Fíjese que lo que dio Jacobo allí fue como lo mejor de sí para la situación. Entonces yo creo que es solamente como uno de los múltiples textos que uno podría trabajar también en las comunidades o en el trabajo que tenemos a manera de inspiración de cómo poder reencontrarnos en medio de historias de dolor, pero que decidimos liberarnos de esa historia de conflicto para darle un nuevo horizonte a la relación y a las vidas, ¿no? Entonces, creo que por ahí me parece que es súper clave. Bien, gracias al primer grupo. Si quieren allá aplausos, corazoncitos con los emoji. Muy bien. Listo. Grupo 2, sala 2. ¿Quién nos quiere compartir allí cuál es esta ruta que nos plantean? El vocero o vocera de la sala 2. No escogimos a nadie, pero creo que Gabriel Mario puede compartir aquí las ideas del grupo. Si pueden, por favor. ¿Tan tímidos? ¿Ninguno? Marbelis, ¿qué tal si lo haces tú?
Bueno, nuestro texto bíblico de Mateos capítulo 18, versículos de 15 a 17, nos presenta una situación de conflicto entre primero dos personas y después se recomienda algunas soluciones. O sea, dice, si tu hermano peca, llámalo y corrígelo. Si no te escucha, llama a una o dos personas para que sea testigo de esto. Y si no te escucha, llama a la comunidad. Y si así él no se corrige, entonces tratarlo como un pagano. Entonces veíamos varios puntos de vista de este texto, ¿no? El primero es que parte del principio que siempre, parece que siempre va a haber conflicto donde hay relaciones, o sea, encontrarse con el otro siempre va a generar esas diferencias que nos llevan a extrañar al otro en su pensamiento, en lo que es. Y a partir de eso, ¿qué hacer? Pues el texto coloca varias alternativas. Decíamos también que querer superar y no eliminar la situación nos da más posibilidades, más opciones de resolución. Reconocer al otro y reconocerme también como humana, colocarse siempre en el mismo nivel y Creo que se nos no podemos, congeló. llamamos a otro que nos ayude y nos dé otras Se congeló. posibilidades. Si Allá no, voy yo. Sí, te perdimos unos segunditos, pero es que avanza. está lloviendo y con truenos, entonces el internet está. Y, y entonces todas esas posibilidades que nos da cuando no nos cerramos en el dualismo de quién gana, quién pierde, quién tiene la razón, quién no tiene, sino que se va ampliando más el horizonte y vamos incluyendo otras posibilidades o otras personas que nos ayuden a encontrar otras salidas. Entonces, más o menos fue eso lo que se compartió. También la cuestión de la comunión, de dar siempre el primer paso, o sea, querer conversar, querer dialogar como un acto de amor también, de reconciliación, de querer superar aquella situación y de integrar en la relación lo humano y la misericordia. De acuerdo, vale, muchas gracias. Y yo creo que este es un texto emblemático que nos ubica en los conflictos de las comunidades, ¿no? Nos ubica como en ese contexto comunitario y el primer paso es ve directamente, ¿no? Y ese punto cuesta mucho porque generalmente empezamos a hablar con otros, menos con la persona que me hizo o que creo que tengo el conflicto. Entonces empezamos a generar una bola de comentarios, le comenté este, le comento al otro, le hablo al otro, pero no voy directamente a la persona, ¿no? Yo creo que es un llamado también a un manejo de los conflictos en el diálogo directo, y para eso, pues hay algunas técnicas que les dejo en la presentación Power sobre los mensajes yo, ¿no? O sea, estas técnicas de cuando voy directo al otro, no es, oiga, usted me hizo tal cosa y tal otra, ¿no? Sino el ir directo también requiere unas entrenamientos previos, una concientización previa que yo voy a ir no a acusar y a dar por sentado que el otro me hizo, sino el cómo yo me sentí, ¿no? Entonces les dejo ahí un cuadrito donde está como un asunto de qué técnicas uso y un video de 10 minutos que nos habla de los mensajes yo. Cuando yo quiero ir directo a mi hermano, directo a quien me está afectando, pues cómo no ir porque sí, puedo cumplir lo que dice ahí, voy directo, pero voy directo a la acusación, voy directo. Entonces yo creo que es ir directo a la persona, pero siempre teniendo en cuenta estos diálogos, estas técnicas de conversación y justamente ahí tenía un ejercicio de cómo replanteamos los mensajes. Si yo quiero, por ejemplo, entonces ahí les tenía un ejemplo de una frase de escuchan mis ideas en las reuniones, es inútil hablar.
Si alguien le ayudáramos a alguien a rehacer ese mensaje de otra forma, donde no sea, digamos, un ejercicio de cómo rehacer esas frases y ser mucho más conscientes que en el diálogo no vengo a acusar, no vengo sino a contar cómo yo me siento y a escuchar el otro como también puede, no solamente es una escucha de, bueno, yo escucho y ya, sino voy parafraseando lo que el otro plantea, o sea, lo que tú me estás diciendo es que te sentiste, ¿no? Entonces, cómo se manda el mensaje y cómo también se caracteriza una escucha activa y una escucha que ayuda a palabrar de otra forma o de verse el otro reflejado en mi comprensión sobre lo que me está diciendo. Yo creo que eso es muy importante seguir trabajándolo y quitarnos de nuestra boca primero hablar con todo mundo menos con la persona y segundo de tener un lenguaje y una comunicación asertiva tanto de quien escucha como de quien está hablando. Y eso, bueno, llama, si no lo logras, entonces dice el texto, si no lo logras, pues involucra a alguien, y ese alguien cuando uno lo involucra como un mediador, pues es un alguien que no traigo a mi amigo, que no traigo al que más me quiere, sino para que me ayude a mediar, sino una persona neutral, una persona que pueda tener una ecuanimidad en medio de una situación, o sea, no es cualquiera, ¿no? Pero digamos, sí es importante a un tercero cuando ya la situación lo he intentado solucionar y no lo logro. Y si no, digamos, un tratamiento mucho más amplio, colectivo, que también empieza a tener sus complejidades, pero que en en el grupo también pueden haber sabidurías y conocimientos que nos ayuden. Y también se trata de que el conflicto entre dos realmente afecta a la comunidad, no es un asunto allá entre, ya vean ellos dos qué hacen, sino que esto tiene como unas implicaciones comunitarias. Y cuando se dice, por último, trátalo como un pagano, no quiere decir deje eso allá, vaina allá, o échelo de la iglesia, sino es un asunto de vuelva a empezar. Si es un pagano, es un volver a empezar, es tomar esa persona como pues a lo mejor no tiene tanta madurez, digamos, cómo vuelvo yo a la persona y no le exijo como una persona dentro de la comunidad que tiene que ser muy madura y resolver la cosa, sino una persona que tal vez está llegando a la comunidad, aunque lleve muchos años. Es más, volver a un círculo de la paciencia también y del concebir al otro como en sus procesos. No es échelo o algunas traducciones tienen unas palabras mucho más fuertes y las comunidades eclesiales han hecho a veces unos literalismos de mandarlo, sacarlo de la iglesia o silenciarlo, ¿no? Y yo creo que eso, por supuesto, es más bien un vuelva a empezar. Vuelva y empiece. Y vuelva y hable con él, y vuelva e integre a alguien. Y bueno, no sé cuántas veces nos toca repetir el ciclo, pero bueno, es así. Bien, miren, yo les dejo esta presentación. Quería terminar con la pregunta, más bien para irnos como a esta experiencia que les digo en la que estoy trabajando. ¿Ustedes están de acuerdo? Ya pensando, hemos visto como estos niveles de los conflictos, pero pensando ya en un conflicto social mucho más amplio, y ustedes me perdonarán, pero pues el conflicto armado en Colombia nos ha marcado la vida y no solamente ha sido de Colombia, sino que ya se lo trasladamos a Ecuador o digamos, vemos que este problema en Colombia tiene que ver también con América Latina, pero ¿alguno de ustedes diría no a esta pregunta? ¿Usted está de acuerdo en que el camino para salir del conflicto, en nuestro caso armado, se den salidas dialogadas y políticas con los actores armados? Alguno dice, no, no hay que hablar con los delincuentes, no hay que hablar con los guerrilleros, con los paramilitares, no, no, no. Resolvemos los conflictos entre nosotros, en las familias, pero con los delincuentes no, o con los narcotraficantes, o con los grupos armados, con esos no hay que hablar.
¿Alguno diría no hay que hablar con ellos o todos estarían de acuerdo que sí hay que dialogar con estructuras armadas para nuestro caso? ¿Hay alguno que se opone a esta salida dialogada y política con los actores armados? Todos están diciendo sí hay que hablar, entonces. Sí, mi Bueno, estimada. dime. Pienso de que todo conflicto, desde lo más mínimo a lo más grande, hasta el nivel universal, todo debe haber es el diálogo, debe haber es el proceso de acercamiento, de lo mínimo a lo más amplio, dando connotación en su proceso las ventajas y las desventajas del presente y del futuro de la generación humana. Así es. Entonces yo pienso de que allí vienen las directrices tanto del que está haciendo el conflicto o de quienes estamos proponiendo. Pienso de que como no existe tanto acercamiento, hablando de un Estado, casi no tiene ese acercamiento. Entonces siempre estás en constante conflicto. Entonces, hablo yo al momento en el Ecuador, mire, hay un conflicto social con Sí. pueblos y nacionalidades. Pero como el Estado no da la respuesta, no hay diálogo. Mire, pero el pueblo y nacionalidad está en la espera de diálogo. Entonces, yo creo que falta la conciencia humana de quienes hacen la administración de un Estado y de las nacionalidades o de un sector, siempre debe dirimir es un diálogo. Ese es mi Así, pues, así es, Guillermo, muchísimas gracias. Yo creo que, miren, nosotros que hemos vivido un conflicto armado tan largo, donde hemos tenido gobiernos que dice con esa gente no hay que negociar, hay que matarlos y terminar con este problema. Tuvimos un gobierno que duró 2 periodos, del 2010, del 2004 al 2010, que fue mano dura, ¿no? Que había que, cual con esos hay que exterminarlos un poquito, ¿no? Eh, pues yo quiero contarles que para terminar yo coordino una red de organizaciones y también que hay muchas de ellas eclesiales allí, denominaciones, universidades, ONGs, que desde el 2014-2015, que fue la fase confidencial o más secreta de diálogo con la guerrilla más antigua del mundo, entiendo, con las FARC, decididamente hicimos una apuesta por empujar una salida política y dialogada con esa estructura armada, Estuvimos participando en toda la fase secreta y posterior fase ya pública. Recuerden que en el 2016 acá en Colombia se hizo un plebiscito a favor o en contra de la paz, cosa que pues creo que hay como una equivocación porque uno no le pregunta, o sea, no sé, hubo como unos asuntos allí de gobierno de preguntar estas cosas cuando pues el deber, el derecho, la paz es un derecho y está en la Constitución, pero se puso pues a la sociedad en digamos, decidir y por un margen muy pequeño ganó el no. Y por un margen muy pequeño de donde surgió un ego de líderes eclesiales diciendo que no a la paz. Entonces uno cómo entiende eso, cómo así que líderes eclesiales diciendo no a la paz y no al plebiscito por la paz. Eso hemos tenido que investigarlo, que entenderlo, que trabajar con esa gente, digamos, de iglesias que se puso en contra de la paz, o tal vez hacernos un mea culpa que no hicimos suficiente pedagogía para la paz o que nos quedamos con unos lenguajes muy técnicos y muy elevados y no llegamos a la sociedad.
pero también se evidenció que hubo una campaña bastante macabra que luego se usó en otros países para mover las emociones políticas de la gente, para que votara por un no a un grupo que estaba, digamos, negociando dejar las armas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que desde esas fechas y actualmente con un gobierno favorable a diálogos de paz, pues seguimos avanzando en esos diálogos y es, eh, digamos, una cuestión compleja, pero quiero por lo menos compartir una de las técnicas que hemos usado. Hay un autor en resolución de conflictos que es menonita, que es Juan Pablo Ledrach. Yo les puedo escribir aquí el nombre en el chat. Léanse los libros de él, La imaginación moral, en fin, hay unos aportes que para nosotros es como nuestro gurú en paz, en temas de paz, es un menonita que viene trabajando eso, y él propone una de las formas es los diálogos improbables. Como para estos conflictos grandes, incluso entre países, se puede generar este tipo de herramienta que ha sido útil para desescalar conflictos y en el caso colombiano nos ha servido mucho. El espacio, digamos, los diálogos improbables es una apuesta de dialogar justamente con los que yo nunca me sentaría. Yo tengo claro con los que nunca me sentaría. Pero también tengo claro que nos toca sentarnos también con los que es más fácil sentarlos con los chéveres, con los que están de nuestro lado, pero el asunto de los diálogos improbables entre el primer acuerdo puesto a la sociedad civil, puesto a la sociedad del sí y el no, y el segundo acuerdo que en Colombia lo llamamos el del Colón, porque finalmente se firma allí, dado que el punto era el enfoque de género, tergiversado como ideología de género, una burla a un enfoque tan importante como el que hemos tenido, líderes eclesiales y, digamos, activistas también LGTBIQ+, esto fue, y no tengo el tiempo para explicar por qué ese fue el meollo también del asunto en el acuerdo, porque hicieron unas tergiversaciones o la gente fundamentalista iba y decía, ¿cuántas veces aparece la palabra LGTBIQ+ en los acuerdos? Y como aparecía porque han sido víctimas en el marco del conflicto y han tenido unas formas de ser victimizados muy diferente a otros, pues tenía que estar allí en ese acuerdo de paz, esta población. Entonces empezamos a trabajar en unas mesas donde los diálogos improbables se hacen no de manera pública, sino se hace de manera muy confidencial o secreta, y ubicamos personas de los tres grupos representados que fueran voceros, que tuvieran una influencia en su sector y pudieran sentarse en una fase secreta para plantear qué hacemos, o sea, dónde está el meollo y en ese encuentro, cómo nos transformamos o cómo vemos de qué se trata el tema, y cada uno vuelve a sus espacios influyendo de otras formas al desescalamiento de un conflicto. Entonces, les animo a revisar uno podría hacer esto y lo hemos hecho en diferentes escalas, pero el punto sí sería que nos toca sentarnos con los que yo nunca me voy a sentar, y eso es una forma en que se han resuelto incluso conflictos entre países, como entonces sí, aunque hay allí un problema muy grande, como secretamente vamos sentando a los que tienen cierta influencia, haciendo también unos acuerdos y que cada uno vuelva a influenciar el sector. Por ejemplo, en mi caso, pues yo estaba desde las mujeres de fe, de iglesias, y volví a hablar con los fundamentalistas, si se quiere decir así, o con las iglesias conservadoras que estaban en contra digamos, en contra de los acuerdos de paz, y volvimos a ellos. Entonces yo les decía, oiga, ustedes fueron y miraron cuántas veces está la población LGTBIQ+, ustedes
se incluyeron como víctimas del conflicto porque los líderes eclesiales han sido víctimas en el marco del conflicto armado. Han sido víctimas porque han mediado con los actores armados, porque se vuelven una amenaza para el proyecto violento. Entonces tenemos un montón de casos documentados ahora por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz de líderes eclesiales que en zonas rurales los asesinaron por haberse puesto de parte de la población civil. Resulta que estos grupos en ese primer acuerdo y con todo el rollo que armaron del no a la paz, estaban viendo a quién sacaban y resulta que no se habían visto que ellos no se habían incluido. Entonces, digamos, al volver yo en el diálogo con estos, les decía, por un lado, la población LGTBIQ+ tiene que estar porque han sido víctimas del conflicto, porque los han burlado todos los actores armados, porque han tenido unas formas de victimización, hay una tipificación de cómo se ha ejercido la violencia de estos grupos diferenciados, así como a las mujeres, o sea, a las mujeres se les victimizó en el marco del conflicto de una forma también. Se usó sus cuerpos como arma de guerra, el actor armado que llegara a violar las mujeres tenía el control territorial. Entonces hubo formas diferenciadas, a los niños y las niñas tuvieron unos impactos diferenciales en el conflicto armado, por tanto debería haber allí unas rutas. Pues bien, el segundo acuerdo de paz, o digamos la segunda versión de los acuerdos, incluyó a los líderes eclesiales como víctimas del conflicto armado, también quedó la población LGTBIQ+, porque ellos entendieron, algunos de ellos no plenamente, pero fueron entendiendo pues que tenían que estar ahí porque han sido víctimas también del conflicto. Pero el punto es cómo sentamos a los que están polarizados, a los que están cada uno en su trinchera y que públicamente tienen que ser estas personas fuertes de sus posiciones, cómo los vamos sentando en unos diálogos mucho más estratégicos y podemos trabajar en medio de la diferencia, entendiéndonos y tratando cada uno de influenciar y despolarizar cada una de las partes. Esto es muy complejo y es un proceso muy grande, pero son técnicas que se han usado. Y yo creo que para nuestro contexto, pues el punto es cómo vamos generando espacios con los que yo creo que nunca me voy a sentar a hablar. Cómo vamos creando también esos diálogos difíciles, porque si no, cada uno sigue en su trinchera y no hay una posibilidad de escucha y de transformación. Entonces, quería terminar con este ejemplo de desescalamiento también en un conflicto amplio y decirles que muchos de nosotros seguimos apostándole a un diálogo con los actores y las estructuras armadas y podemos equivocarnos, pero preferible, decía, ¿no? A nuestros grandes personas en temas de paz, pues preferible equivocarnos haciendo la paz y no haciendo una buena guerra, ¿no? Entonces, pues hacerles ese llamado de los diálogos difíciles, improbables en todas nuestras dimensiones y seguir pues apostándole a que podamos seguir teniendo estas mismas salidas políticas dialogadas a conflictos que causan tanto dolor. Hoy día tenemos para Colombia la paz total, donde hay varias mesas y seguimos hablando con algunos actores que yo nunca pensé que se debería hablar. Y tengo mis dudas, pero ahí seguimos en medio de estas situaciones. Entonces, con esto, pues cierro, animarles, les dejaré acá el autor al que hice referencia. Ahí hay unas teorías de construcción de paz muy importantes como la telaraña, la pirámide, es muy pedagógico en hacia dónde van las apuestas de paz y pues que la divinidad, que Dios nos siga dando sabiduría para dialogar, para generar encuentro, reconciliación, verdad, justicia
justicia y medidas de no repetición en medio de las violencias que persisten en nuestro país. Así que bueno, solamente es este espacio de provocación, de dejarles allí como algunos puntos y pues animarles a ustedes a seguir en este trabajo, incorporar lo que bien sea útil para ustedes. Entonces, pues muy feliz de haber compartido también con ustedes y esta experiencia en la que estoy actualmente en estos diálogos difíciles. Pero gracias por la escucha. Muchas gracias a usted, Viviana, por el tiempo. Se vienen bastantes, se tiene siempre el desafío, ¿cierto? Como usted decía, de sentarse a la mesa justamente con los que más nos cuesta, pero es el llamado también de Jesús, ¿cierto? Y el testimonio evangélico. Así que bueno, pidiendo también la gracia a Dios y gracias por iluminarnos con la palabra. Creo que es una fuente de mucha riqueza. Ahí dejo el autor también. Así que muchas gracias para poder también ponerle toda esta profundidad espiritual también a este tema y a este desafío, porque todos somos de distintos países y en todos los países se viven distintos tipos de violencia, cierto, represión y también de conflictos, y conflictos armados, conflictos que nos desafían a seguir trabajando por la paz, al ejemplo de Jesús. Así que bueno, muchas gracias Viviana por el tiempo, un fuerte aplauso y ahora les pedimos que puedan prender las cámaras y para sacarnos la foto final, ¿ya?